Imagina que tu vecina invita a tu hija a su casa a jugar y después te envía un mensaje cobrándote por el uso de juguetes hasta por el papel de baño que utilizó. Pues esta es una historia real que me encontré en TikTok y se las quiero compartir. Resulta que esta vecina me manda un mensaje diciéndome que le gustaría que mi hija fuera a jugar con su hija a su casa. Sería un play date, un día para jugar. Así que yo le dije que claro, que estaba bien. Así que nos pusimos de acuerdo, pusimos fecha y hora. Y ese día llegó. Obviamente yo le dije a mi hija que llevara sus juguetes y algunos snacks para compartir. Cosas básicas cuando te invitan a una casa. Así que, bueno, llegó el día, llevé a mi hija y se quedó jugando con la hija de la vecina. Y es que quiero suponer que la hija de la vecina no tiene muchas amigas. A lo cual yo estaba contenta de que mi hija acompañara a su amiguita. Por mí no había ningún problema. Al llegar a la casa me percaté que la vecina pues tenía muchos juguetes a la mano y en su barra algunos snacks. Así que yo supuse que era para que compartieran. Y los juguetes pues también, o al menos eso pensaba. Ojo, en ese momento ella no me dijo nada, que yo tenía que pagar por llevar a mi hija, porque era una invitación. Así que yo la dejé y me regresé a mi casa. Cuando llegó el momento de que yo fuera a recoger a mi hija, fui por ella y hasta ese momento todo bien. Mi hija salió muy contenta, la hija de mi vecina también, así que supuse que habían pasado un muy buen momento. Nos despedimos y llegando a mi casa platiqué con mi hija para preguntarle cómo había estado todo y hasta eso mi hija me dijo que había estado muy divertida y todo lo que habían hecho. Obviamente mi hija se había traído sus juguetes y bueno, cada quien lo suyo. Más al ratito me sorprendió que me había llegado un mensaje de mi vecina. En ese mensaje ella decía que me iba a enviar una lista por lo que yo tenía que pagar, ya que mi hija había hecho uso de algunas cosas, a lo cual yo me llegué a asustar y llegué a pensar que tal vez mi hija rompió algo o comió mucho o algo así. Y se me hizo súper raro porque yo la había dejado pues bien desayunada y aparte llevaba sus snacks. Entonces llegué a pensar que mi hija había roto algún juguete o alguna cosa había pasado y se había descompuesto. A lo cual yo le pregunté a mi hija y me dijo que no, o sea que nada de eso había pasado, que todo había estado bien. Por eso cuando ella llegó yo le había preguntado. En fin, esperé a que me enviara la lista. Y sí, me envió una lista detallada diciéndome cuánto tenía que pagar por cada cosa que había gastado mi hija. A lo cual yo me quedé sorprendida porque la lista incluía lo siguiente. Uso de las Play-Doh, tanto. Uso de los colores, tanto. Uso del baño, tanto. Uso del jabón para manos, tanto. Uso del sillón de las veces que se paró y se sentó era equivalente a tanto. Unos juguitos que le había dado a mi hija, que en total habían sido 2 juguitos, me los cobró a $2. El chiste es que la vecina me cobró hasta por el jabón de manos, por los juguetes que mi hija agarró, por unos dulces que le había compartido su hija y por el tiempo que había estado ahí y porque ella iba a gastar su tiempo y su esfuerzo recogiendo las cosas que mi hija había utilizado junto con su hija. Y sin olvidar que también me había cobrado por el uso de la luz que tenían ahí en el momento que estaba mi hija jugando en esa habitación con su hija. O sea que me cobró hasta la sentada en el sillón, lo cual para mí fue un poco desconcertante cuando vi más o menos eran $20 lo que yo tenía que pagarle a ella. Así que me envió su Remitly para que yo le hiciera el pago por los gastos que había ocasionado mi hija al ir a jugar a la casa de ella con su hija, cuando fue ella quien me mandó el mensaje para invitarme. Bueno, para invitar a mi hija. Así que me sacó mucho de onda y me dio más pena a mí y le dije que claro, que le iba a transferir y le transferí el dinero sin problema. Lo cual se me hizo muy extraño y hasta cierto punto tacaño extremo. Pero bueno, yo había aceptado esa invitación. Nunca me había pasado eso porque pues cuando alguien te invita a su casa, sobre todo a un juego, pues no es como que te van a cobrar por entrar a la casa o por utilizar el baño.
Y después la mamá de la niña hizo un video exponiendo el por qué había cobrado eso, que porque en su casa había gastos como el agua, la luz, las toallitas, el jabón para manos, los juguitos, y su excusa o lo que ella alegaba era que si mi hija quería ir otra vez a jugar con ella, pues tenía que volver a llenar el jabón para manos, poner un papel de baño nuevo, limpiar el sillón, acomodar las cosas, comprar otros 2 juguitos y pues las Play-Doh ya se habían gastado, así que tenía que poner otras nuevas porque según pues se habían hecho, se habían maltratado ahí, ¿no? Y pues mucha gente le empezó a decir que eso era ser muy tacaña, que cómo iba a cobrar si ella estaba invitando a jugar a la vecina. Pero ella se escudaba en eso y la gente también le decía que pues no le importaba que su hija no tuviera amigos y ella decía que no, que para ese tipo de amigos, que nomás iban a gorrear. Pues la verdad que ella no quería ese tipo de amistades, que ella quería amistades que fueran responsables y papás que fueran responsables de los gastos que ocasionaban sus hijos al ir a casas ajenas. Y pues básicamente que de ahora en adelante ya sabían que si querían ir a casa de ella a jugar con su hija o algún cumpleaños, alguna fiesta, pues tenían que pagar por hacer uso de las instalaciones de su casa y de todo lo que esto incluye, que a ella no le importaba, pero pues así era la situación, porque cuando vamos a casa de alguien y hacemos uso de su papel, de su jabón, de su sillón, pues no sabemos qué tanto dinero tiene esa persona para volver a rellenar y que lo justo pues es dejar un dinero por el uso que hagamos del baño, del agua, de la luz y de todo. Porque no sabemos si esa persona tiene para comprar más y reponer en su casa. A lo que yo respondí que como ella sabía que a la persona que había invitado y no le había dicho, tenía el dinero o si le hacía falta el dinero que le estaba cobrando. Porque cómo es que ella suponía o daba por hecho que yo tenía los $20 para pagarle. A lo mejor a mí también me hacía falta y lo mejor era que yo le invitara a mi casa, porque pues yo aquí si venía su hija no le iba a cobrar nada. Pero bueno, hermanas, este chismecito se puso bueno hace tiempo y quería contárselos. Dime tú qué opinas. ¿Es justo cobrar por invitar a alguien a jugar a tu casa, por invitar a sus hijos? ¿Es justo cobrar por sentarse en el sillón, por utilizar el papel de baño, el jabón de manos? Dime, ¿tú consideras justo eso o qué harías? ¿Es muy tacaño de la parte de la señora o tú lo aplicarías? Cuéntame en comentarios.